Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en esta noche? Muy bien. ¿Baragüita? Hace tiempo atrás, unos días atrás, vi un video que se llama El milagro de tu existencia. Bueno, según la ciencia, el ser humano tendría muy pocas probabilidades de existir sobre la Tierra. Se habla de que las probabilidades de existir son de 10. Si usted conoce más o menos, si no lo conoce ahorita lo voy a explicar, pero hay de cuenta que son el número 10 elevado a la potencia, así se le llama, de 2.685.000. Esto significa que es el número 10 seguido de 2.685.000 ceros. Piensen en eso. Usted tiene que escribir el número 10 y después del número 10 escribir 2.685.000 ceros. Imagínense cuántos ceros lleva. Bueno, según la ciencia, esas son las probabilidades que tendría el ser humano de existir sobre la Tierra. O sea, realmente es un milagro, para la ciencia es un milagro que el ser humano exista sobre la Tierra. Literalmente es un milagro. La ciencia no se lo puede explicar. ¿Cómo es posible que los seres humanos existamos sobre el mundo, sobre la Tierra? ¿Verdad? La ciencia dice que el ser humano tiene muy pocas probabilidades, porque desde que se formó la primera célula, según la ciencia, según la evolución, ¿verdad? Desde que se formó esa primera célula, la cual fue muy difícil por las condiciones adversas de la Tierra primitiva. Se habla de que la Tierra, cuando se formó, la Tierra era inhabitable. Era un planeta incandescente, donde había erupciones, donde literalmente no había agua, había puro fuego. Era un planeta incandescente como si fuera una estrella. Así habla la ciencia, así hablan los evolucionistas, ¿verdad? Que nuestro planeta abundaban las erupciones volcánicas, los impactos de meteoritos. Después se habla de que aparecieron los dinosaurios, que eran grandes depredadores. Después la era glaciar. Y la ciencia habla que aún con todo esto, los seres humanos existimos, habitamos la Tierra. Pero escúchame bien, lo que la ciencia no quiere aceptar es de que no hubo ninguna clase de evolución en el hombre, sino que fue Dios mismo el que creó al hombre. ¿Cuántos dicen amén? El que lo formó del polvo de la tierra. Eso lo conocemos en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es lo que la ciencia, lo que la evolución no acepta. Y quiero predicar este sermón al cual he titulado La obra maestra de Dios. Porque el hombre es la obra maestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos una obra maestra de Dios. Usted es una obra maestra de Dios. Y quiero hablar acerca de esto. Vamos a leer el texto, Salmo 139, versículos del 13 al 18, por favor. Del 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, orando, Dios, por tu palabra. Úngela, Señor. Unge mis labios, mi corazón, Dios. Trae una palabra a nuestras vidas, a tu pueblo, a tu iglesia. Oh Dios, que podamos mirar, Señor, que somos una obra maestra tuya, Señor, y que tú nos amas, Padre. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén, amén. La obra maestra de Dios.
Quiero hablar en primer lugar que Él nos hizo y nos formó. En el texto, David dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 15 y 16, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David está lleno de asombro cuando él escribió este salmo, porque en este salmo él está declarando la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, la omnipresencia de Dios es que su presencia está en todos lados al mismo tiempo, y la omnisciencia habla de que Dios es sabio, de que Dios es inteligente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Por eso David habla de la omnisciencia, ¿verdad? Él todo lo conoce, todo lo sabe. David pudo declarar, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, dice, en el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Cuando pensamos en esto, realmente uno se queda pasmado, mis hermanos. Amén. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? La manera como funciona el cuerpo humano es impactante. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Es impactante, ¿verdad? Cómo funciona. Ver, ¿verdad? Estudiar los órganos, los aparatos, que el aparato digestivo, que el aparato respiratorio, que el aparato circulatorio, ¿verdad? Que las arterias, los huesos, los músculos, el corazón, el cerebro, los millones de neuronas del cerebro, la composición del plasma sanguíneo. Es algo tan complejo, es algo, ¿verdad?, tan difícil de comprender. Ni el más dotado científico puede comprender, amén, cómo nuestras células se regeneran, cómo el cerebro tiene esa capacidad. De hecho, el cerebro es la computadora más poderosa que puede haber. No hay una computadora que se compare con nuestro cerebro en esta noche. Y todo en una pequeña masa, ¿verdad?, gris, que pesa como 2 kilos, no sé, 3 kilos. Piensen en eso. Es algo tan complejo, pero esto, ¿verdad? Esto no es nada, porque, escúchame bien, hay un cerebro superior involucrado en la formación de cada ser humano, de cada bebé en el vientre materno. Dios mismo es el que realiza esa obra maestra. Lo declara ahí David, que Dios mismo le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La ciencia dice, ¿verdad?, que los bebés se forman solos, ¿no? Un embrión, un pequeño embrión, ¿verdad?, va formándose en el vientre materno, pero es Dios mismo, es la inteligencia de Dios formando a esos bebés. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. En el Salmo 8, versículo del 3 al 8, vea conmigo, Salmo 8, del 3 al 8. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí está también una vez más el salmista, ¿verdad?, hablando haciéndose 2 preguntas, preguntándose, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Él está asombrado. Él está diciendo, ¿cómo es posible que un Dios tan grande pueda haber hecho una criatura tan diminuta como somos los seres humanos? Porque realmente, hermanos, amén, en el cosmos o en la galaxia somos un pequeño punto. La Tierra es un punto en la galaxia. Imagínense cómo somos los seres humanos. Somos una partícula, ¿verdad? Somos un pequeño átomo, por decir así. Pero Dios puso su atención y su interés en el hombre, en formar al hombre esta noche.
Aquí está el salmista asombrado. También el Salmo 100, el versículo 3. Salmo 100, versículo 3, declara lo siguiente: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, dice. Él nos formó. Isaías 42, versículo 5, declara lo siguiente. Isaías 42, 5. Dice: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra de sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El profeta está declarando que Dios da el aliento al pueblo de la tierra y da el espíritu a los que por ella andan. Piensen en eso. Piense que Dios da el aliento. O sea, en pocas palabras, el oxígeno que usted y yo respiramos, Dios nos los ha dado. Tenemos oxígeno. La atmósfera se extiende, hermanos, hasta una altura de 10,000 kilómetros, que se supone que es la capa donde contiene el oxígeno. Aunque realmente, según la ciencia, el oxígeno respirable solo llega a 100 kilómetros de altura. Si usted pasa esos 100 kilómetros, ya no hay oxígeno. Por eso los astronautas, ¿verdad?, tienen que usar cascos. No hay oxígeno. Después de esos 100 kilómetros no hay oxígeno. Ni siquiera más allá del sistema solar. Ya no hay oxígeno. El único planeta con oxígeno conocido en la galaxia, no vamos a ir más para allá, en la galaxia o en el sistema solar, es la Tierra. Piensen en eso. Si Dios quitara el oxígeno de la Tierra, así en unos segundos nos morimos. Se nos acaba el oxígeno y nuestros cerebros colapsan. Aleluya. Por eso dice el profeta: Él da el aliento al pueblo de la tierra, gloria a Dios. Aleluya. Él da el aliento, gloria a Dios. Dios está detrás de esto. En el libro de los Hechos 17 hay otras palabras poderosas también. Hechos 17, versículos 26 al 28, por favor. Dice lo siguiente. Hechos 17, 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice qué interesantes palabras. Dice que en Él vivimos y nos movemos y somos. En Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Sin Dios no fuéramos nada. ¿Cuántos dicen amén? Sin Dios no fuéramos nada, iglesia. Aleluya. Es algo tremendo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, en otra versión lo voy a leer, 1 Corintios 8, 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Por Él existimos, por Él vivimos. Aleluya. Y también Job declara las siguientes palabras en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Dice Job 33, 4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios, amén, le dio la vida al hombre. Gloria a Dios. Por eso es que existimos. Si no hubiera sido por Dios, no existiéramos. Seguramente los dinosaurios no hubieran dejado que el hombre existiera. Alguien dijo, bueno, la ciencia ha dicho que por ese meteorito que cayó a la tierra y que extinguió a los dinosaurios, por eso el hombre pudo surgir sobre la tierra. Es lo que dice la ciencia. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra a su imagen y a su semejanza.
Somos su obra maestra. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Quiero ir a mi segundo punto. Fuimos creados para que lo alabemos. En nuestro texto, Salmo 139, vaya conmigo en el versículo 14, dice, Salmo 139, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17 y 18, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. El salmista está declarando una expresión de alabanza a Dios, porque debemos estar conscientes de que el hombre fue creado para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Cuando miramos la creación de Dios, podemos observar que toda la creación le da alabanza a su creador. Hay una expresión de alabanza en las aves de los cielos cuando cantan, ¿verdad? Las aves de los cielos alaban a su creador. En los animales terrestres, en los peces del mar. La misma tierra alaba a Dios. El sol, la luna, las estrellas. Hay escritura muy poderosa. Por ejemplo, el Salmo 148, versículos del 1 al 4 y luego versículos 7 al 13. Dice así, Salmo 148, del 1 al 4. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Amén. El hombre fue creado para la alabanza de Dios. Dios puso en el corazón del ser humano un espacio donde el hombre siente la necesidad de alabar a su Creador. Hasta los más grandes ateos, cuando ellos mueren, hay muchos testimonios de gente, ateos, gnósticos, que al momento de que ellos están muriendo, ellos expresaron un acto de alabanza, de arrepentimiento. Ellos creyeron en Dios, pero ya demasiado tarde. Porque aún ellos, escuchen lo siguiente, tengo aquí un ejemplo. Thomas Paine fue un escritor ateo y destacado en las colonias americanas. Él expresó las siguientes palabras antes de morir. Él dijo y él clamaba: quédate conmigo, por Dios, no soporto estar solo. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí en el futuro? Daría todo lo que tuviera, porque la era de la razón, un libro que él escribió, dice, la era de la razón nunca se hubiera publicado. Un libro donde él negaba la existencia de Dios. Oh Señor, ayúdame, clamó este hombre. Cristo, ayúdame, no te vayas, quédate conmigo. Envíame incluso a un niño para que se quede conmigo, porque estoy al borde del infierno, aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, ese soy yo. Esas palabras las expresó este hombre, Thomas Paine, un ateo y agnóstico, que no creía en Dios, incrédulo. Amén. El hombre, mis hermanos, fue creado para alabar y servir a Dios. Pero hay millones en el mundo que no lo quieren reconocer. Todavía hay personas que se niegan a reconocer a Dios como su creador, como su hacedor. Aleluya. Que no lo alaban y no le sirven. Ateos, agnósticos, humanistas, comunistas, evolucionistas. Personas que niegan que la tierra, ¿verdad?, fue creada, fue formada por una mente, por un cerebro superior, que los planetas, las galaxias, el universo mismo fue creado por Dios. Porque dice la Biblia que Dios soltó la palabra, Dios dijo y se hizo, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo, amén, fórmense, amén, los montes sobre la tierra, los mares, y así como Dios hablaba, su palabra, ¿verdad?, producía un impacto y se formaban las cosas que hay en el universo. Gloria a Dios. Pero hay gente que todavía, ¿verdad?, amén, son
ateos, agnósticos, humanistas, comunistas. Fuimos creados para alabarle por sus obras. Fuimos creados para alabarle por sus misericordias y sus bondades. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó para que le alabemos. Salmo 150, del 1 al 6, vea conmigo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con saltero y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová o ajá, aleluya. Todo lo que respira debe de alabar a Dios. Todo lo que respira. Amén. Fuimos creados para alabanza de Dios. Nuestra existencia no es un accidente ni un capricho de la evolución. Nuestra existencia tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El propósito es alabar y servir a nuestro Creador, a nuestro Dios. Amén, que Dios nos ayude. Quiero ir a mi tercer punto. Dios ama al hombre aún en su rebelión. Eso es lo más tremendo de Dios, que Dios ama al ser humano aún en sus pecados y en sus rebeliones. Dios ama al hombre. Dios es amor esta noche. Acuérdense que somos la obra maestra de Dios y Él nos ama. Dios ama al hombre aún con todas sus rebeliones. Dios lo sigue amando. El amor de Dios va más allá de su ira. Simple y sencillamente porque el ser humano es la obra maestra de Dios. No son los animales, no es la tierra, no son los planetas, no es el sistema solar, no es la galaxia, la Vía Láctea. La obra maestra de Dios es el hombre. Aleluya. Porque Dios se tomó un día, el sexto día, para crear al hombre. Y dice que Él lo formó. A los animales simplemente, amén, Él decía la palabra y los animales aparecían. La tierra simplemente Dios dijo, hágase la tierra, los planetas, toda la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol y la luna. Solamente Dios decía. Pero cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Dice que Dios se tomó un día, el sexto día, y dice que lo formó con el polvo de la tierra. Barro, formó al hombre, y ya cuando lo formó con todas sus extremidades, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Así que imagínense si no somos la obra maestra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fuimos creados a su semejanza y a su imagen. Dios nos ama con un amor incondicional. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor incondicional. O sea, aún en la rebelión del hombre, el pecado del hombre, Dios lo ama. Dios ama a su obra maestra. Dios nos ama en esta noche. ¿Cuántos pueden comprender esto? ¿Verdad? La mujer sorprendida en adulterio, en el 1 de Juan capítulo 8. Todos la querían matar, todos la querían apedrear, pero Jesús la amó y la perdonó. Le dio la mano y le dijo: levántate, y yo te condeno, vete y no peques más. El Señor la perdonó. Todos los pobres odiaban a Zaqueo, el cobrador de impuestos. Zaqueo está escrito ahí en los evangelios. Todos lo odiaban. Los pobres no lo querían porque los traía juidos. Era el que cobraba los impuestos, trabajaba en el SAT, era el que andaba sobre los impuestos. Pero Jesús fue a su casa, le dijo: voy a ir a tu casa. Y no solamente comió con Zaqueo, sino que lo perdonó y lo amó. Y Zaqueo se convirtió en un siervo de Cristo, un discípulo de Cristo. Amén. Todos huían del endemoniado gadareno. Usted conoce esa historia. Todo el mundo le tenía miedo, pero Jesús fue hacia él, lo perdonó, lo amó y lo liberó. Y el endemoniado se convirtió en un tremendo testimonio para toda la gente de su pueblo y de muchas ciudades.
Todo el mundo cristiano se escondía de Saulo de Tarso, aquel gran perseguidor de la iglesia primitiva. Pero Jesús se apareció a Saulo, se apareció y lo amó y lo perdonó y lo levantó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Amén. Que Dios ama, Dios nos ama, Dios le ama a usted a pesar de todas sus fallas y errores. Dios nos ama, iglesia, porque somos su obra maestra en esta noche. En el libro de Oseas, capítulo 11, encontramos las siguientes palabras acerca del amor de Dios. Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ese es el amor de Dios. Aquí está hablando del amor de Dios hacia Israel, que también fue un pueblo rebelde, que vez tras vez, ¿verdad?, caían en pecado, en idolatrías, en fornicaciones. Pero aún así dice, yo los amé, yo los atraje con cuerdas de amor. Ellos se alejaban y yo los atraía. Yo no los destruí, yo no los maté, yo los amé. Gloria a Dios, yo los amé. En Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice el apóstol Pablo las siguientes palabras. Romanos 11, 28. Dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados. Aleluya. Dios ama al hombre aún en su rebelión. Dios ama a la gente porque somos esa obra maestra de Dios. Dios se tomó ese tiempo para hacernos su obra. Por eso el salmista David está diciendo: cuán formidables son tus obras, cuán formidables, Señor. Él está diciendo: mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me formaste en las entrañas. Soy tu obra maestra, soy tu obra maestra, declara el salmista. Por ser la obra maestra de Dios, Él nos ama a pesar de todo, porque su amor es muy grande. Usted y yo somos amados porque somos la obra de arte más grande de Dios. Aleluya. Por eso el hombre existe sobre la tierra. Y todas esas probabilidades, la ciencia fue la que lo sacó. Porque para ellos es imposible, literalmente es un milagro que el hombre pueda haber sobrevivido, ¿verdad? Y que todavía existamos sobre la tierra. Pero para Dios no es nada difícil. Él simplemente, hermanos, hizo al hombre, lo puso en el Edén, puso esa primera pareja, Adán y Eva, amén, los puso ahí para que labraran la tierra y les dio su amor, les dio su cuidado, les dio su protección. Sabemos lo que pasó. La primera, ellos desobedecieron, pero aún así Dios todavía tuvo el cuidado de ellos. Cuando ellos se descubrieron que estaban desnudos, Adán le dijo: Señor, descubrí que estábamos desnudos y por eso me escondí, por eso. Entonces dice la Biblia que Dios sacrificó un cordero y les hizo vestidos y los vistió. Dios tuvo ese cuidado del hombre. Y así, la misericordia de Dios siempre ha estado ahí desde la creación, desde la caída hasta hoy, mis hermanos. Dios ama al hombre. Cuando usted ve a alguien que reniega, que blasfema contra Dios, sepa usted que Dios ama a ese blasfemo. Que ese blasfemo, si se arrepiente, tiene entrada a la vida eterna. A menos que no se arrepienta y muera, ¿verdad?, así en su pecado de blasfemia, en su pecado de rebelión, pues se va a ir al infierno. Pero mientras él tenga vida, tiene la esperanza y la oportunidad de arrepentirse de su pecado, de humillarse ante su Creador. Porque ante el Creador nadie es grande. Aún los más poderosos de la tierra,
ante el Creador un día se van a postrar y lo van a adorar y van a reconocer. Aún el mismo Satanás va a reconocer a Cristo como el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Así que imagínense, ¿qué somos delante de Dios? No somos nada, mis hermanos. Pero Dios en su amor y en su misericordia, en su bondad, ¿verdad? Él nos ama porque somos su obra maestra en esta noche. Somos su obra de arte. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo pensaba en esto, que gracias a Dios, porque somos su obra de arte. No son los animales, no son las mascotas. Usted puede amar a sus mascotas, su perro, su gato, pero no, hermanos, ellos no tienen alma viviente. Los animales se mueren y ya se mueren. Pero nosotros sí tenemos un alma, tenemos el soplo de Dios, el aliento de Dios, tenemos el Espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto somos especiales, somos su obra maestra. ¿Cuántos son la obra maestra de Dios esta noche? Okay, vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Quiero hacer un llamado al altar. He predicado acerca de que somos la obra maestra de Dios. Somos la obra de arte de Dios.